Buenas noches, le doy la bienvenida a cada una de las hermanas a esta reunión, que somos las hermanas del grupo Mujeres Siguiendo a Cristo para el Mundo. Así que va a estar en el YouTube. Quieren ver las grabaciones, le damos la bienvenida a todas aquellas hermanas que quieran ir a ver las grabaciones de nuestra reunión. Comenzamos invocando nuestro Dios Trino. Señor, te damos gracias en esta noche y invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo, damos por abertura esta reunión. Amén. Amén. Mari, ¿podés hacer la oración de apertura? Hola, buenas noches, hermana. Bendiciones en Cristo. Ya, comienzo. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. Te damos gracias por estar nuevamente y darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pero no sin antes pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido de palabra, obra y omisión. Sabemos que somos imperfectos, que te ofendemos, pero tu misericordia, tu amor, tu infinita fidelidad y tu gracia en la que estamos nos permite estar ante tu presencia y ver y que tú nos veas como tus hijas amadas. Te pedimos que nos orientes a través del Espíritu Santo, que nos abras nuestra mente, el entendimiento para poder comprender la lección de hoy. Y te pedimos por las hermanas que están presentes, agradecerte, darnos la posibilidad de estar aquí y también por las que no pudieron estar presentes hoy. Eh, Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos des entendimiento para comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. El altar de bronce. Estamos leyendo el de Éxodo capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Hasta ahí. Leo tres versículos. Y Sigo yo. Sigue Viviana. Ujú. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Sigue Dolores. Y las varas Ujú. se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fuere mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo, hará el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de linos torcido de 100 codos de longitud para un lado. Ya. Bien, Lucy. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles y sus columnas
y sus molduras de plata. En el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y sus columnas de 10 con sus 10 basas. Y el Bien. ancho hasta ahí es, ¿no? Sí. No, hasta el 3. Mari desde el 13. María es, María Fanarraga. Sigue María Bien. Fanarraga. María, sí. María Luisa. Luisa. Luisa no escucha. Bueno, que siga Mari Mari. Ahí está. El micrófono, hermana, está cerrado. No puede hablar, dice. No puede. Bueno, Mari, seguís vos, Mari de Chile. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Socorro, ¿podés Socorro. leer? Socorro, ¿podés Socorro. seguir vos? Sí, señora. Sí. Perfecto, hermana. ¿El 15? El 15. El 15. Bueno. 16. Y al otro lado, 15 codos de cortinas. Sus columnas, tres con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul y de azul púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de reca de recamador con sus con de recamador con columnas 4 con sus 4 basas, 4 con sus 4 basas, 2 hasta el 16. Sí, está bien. Seguí vos, Bueno, Nair. Gracias, hermana. bueno. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, y sus capiteles de plata y su base de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y su base de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y en todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, lo pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. 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 La palabra del Señor. Mira, hermana, yo lo que voy a leerles lo saqué de la Biblia Popular, ¿no? De Academia Cristo. Y hay muchas cosas que me llamaron la atención, pero por supuesto que no pude poner todo porque si no íbamos a estar no sé hasta cuándo, porque tiene mucha información. Pero lo que me pareció más interesante, hice como un tipo de resumen. Lo anoté y lo voy a leer para no equivocarme. Si yo divido Éxodo 27 del 1 al 8, los primeros capítulos, el altar que está en estos versículos debía ponerse en el atrio.
¿no? Entonces, a la entrada oriental, o sea que hasta la ubicación del tabernáculo, era hueco de madera de acacia enchapado en bronce. Sus medidas son 2,5 metros de ancho y de longitud y 1,5 metros de alto. En las esquinas, cuernos. Los cuernos estos tienen importancia, porque como así los animales tienen los cuernos para defenderse, para atacar y hacer de defensa, esos cuernos también tenían un significado similar. Era para aquellos que mataban a alguien por accidente, se podían aferrar a los cuernos y se libraba del vengador, o sea, los protegía del vengador, porque en esa época el que mataba lo vengaban matándolo. Y esa era la forma de protegerse, porque no era que quería matarlo, sino que fue un accidente. Entonces era el refugio que tenía. Teníamos también argollas para trasladarlo, o sea, todo lo que está en el tabernáculo, todo era trasladable, porque ellos vivían moviéndose de un lugar a otro. También dice donde los sacrificios eran continuos y le daba al pueblo misericordia y perdón. Fíjese lo importante, ¿no? Que los sacrificios era el reflejo, ¿no? Que nosotros tenemos. Nosotros lo tenemos en Jesús, olor fragante. Entonces, eso lo podemos, o sea, que gracias a la obra de Jesús que se entregó a sí mismo, nosotros tenemos el perdón y la misericordia, la gracia. Y eso lo podemos encontrar, el olor fragante, que era un sacrificio de olor fragante, en Efesios 5:2. Si alguna de ustedes quiere anotar y buscarlo, lo puede leer, ¿no? Lo que es el sacrificio del Señor por nosotros. Del versículo 9 en adelante, hablamos del atrio. Era un rectángulo que tenía 50 metros de largo por 25 de ancho y estaba rodeado de cortinas de lino torcido. El lino torcido quiere decir que eran como tenía varios hilos para que no se rompieran fácilmente. O sea, cuando hebra de 3 hilos, ¿no? Que decimos, cuando cosemos queremos algo más fuerte, le ponemos doble al hilo. Bueno, es algo así, ¿no? Del hilo retorcido, de 2,5 metros, sostenida por 20 columnas. Y en los lugares, había lugares que eran más chicos, que eran de 10 columnas. Y uno de los ejemplos más importantes que pude sacar es la entrada del lado del este, que era de 10 metros. Acá estaba el altar del holocausto, o sea, la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Había lámparas prendidas desde la mañana a la noche, y solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. El sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año, en el gran día de la expiación. Lo estructurado que era todo, lo bien marcado que tenía todo el Señor, ¿no? El lugar santísimo. Una vez al año para la expiación, el gran día de la expiación. Lo que más me llamó la atención de lo que leí en la Biblia popular fue la división que hace, lo divide en 3. El atrio simboliza la congregación del Antiguo Testamento. Necesitaba un sacerdote mediador. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, que viene a ser la segunda, rociaba la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, representando la reconciliación del Nuevo Testamento por medio de la sangre expiatoria de Cristo. El lugar santo representa la iglesia del Nuevo Testamento. Todos somos sacerdotes, todos cristianos somos sacerdotes, donde la obra de Cristo podemos acercarnos directamente al Señor. Eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2:9, en Hebreo 4:16. La similitud que tiene en ese que es el tercer lugar. Y el lugar santísimo es la congregación celestial. Creo que también se le dice la congregación invisible, ¿no? Puede ser, Viviana, o yo estoy equivocada.
No, el lugar santísimo es, antiguamente Eh, estaba el arca, ahí entraba el sumo claro, sacerdote. por eso, El pero lugar acá santo, el lugar santísimo lo compara con la congregación celestial, o sea, cuando y estemos bueno, todos en vamos el a hacer cielo. todo, claro, cuando estemos todos es la Es iglesia, la iglesia, la novia de Cristo, son las novias claro. de Cristo. Eso era lo que quería compartir, que me pareció muy interesante, la función de los cuernos, cómo tenía que ir armado, ¿no? En qué lugar, qué punto cardinal, qué era lo que tenía que haber, cómo debía de estar de haber. O sea, la orden del Señor era precisa, exacta, y eso había que cumplirlo. Y después cómo se relaciona con el Nuevo Testamento, ¿no? Yo anoté solo esos capítulos, pero hay más. El que quiere buscarlo, hay más. Me llamó Claro. mucho la atención. Bueno, ahora sí, Para redondear un poco todo lo que leíste, que es importantísimo, Nair, como describe el tabernáculo, que se divide en tres partes. El atrio es el patio, a sí, donde los sacerdotes hacían los sacrificios y estaba la fuente con el agua para lavarse. De ahí llevaban la sangre al lugar santo y el sumo sacerdote después la rociaba sobre el creo que arca, sí. ¿verdad? Donde primero de todo el sumo sacerdote tenía que hacer primero una ofrenda para limpiar sus pecados. Si era aceptada la ofrenda por Dios, el sacerdote podía continuar para cada uno de los pueblos llevar el animal de su ofrenda, ¿verdad? Había ofrenda de paz, había una vez por año, se hacía porque no es que se perdonaban todos los pecados, sino se perdonaba durante ese año. Por eso la comparación con Jesucristo, que es una vez y para siempre. Él Para siempre. perdona todos los pecados de que nacemos hasta que nos morimos. Por eso es la gran... Y el olor a fragante que dice es el agrado del Señor hacia esa ofrenda. Por supuesto que el único olor fragante y que Dios le agrada fue el sacrificio de su único hijo, ¿verdad? Porque hay versículos que dicen, sacrificio no quiero, estoy harto de sangres de macho de cabrío, misericordia quiero. Entonces, el Señor estaba un poco harto de que los sacerdotes mataran y mataran y siguieran pecando. Entonces, quiero misericordia, decía, sacrificio ya no quiero misericordia. Entonces, el gran sacrificio con olor a fragante, ¿no? Con ese perfume de misericordia, de amor que le agradó a Dios Padre, fue el sacrificio perfecto de su Hijo, ¿no? Sí, Ujú. la similitud es tal cual. El tabernáculo es la sombra que iba a venir, de lo que se iba a venir. Y lo que se vino era el sacrificio de Cristo, ¿no? La iglesia somos nosotros, así que es tal cual, como la Pascua, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, hasta ahí mi aporte, si alguien quiere aportar algo más sobre el Yo tema, encontré bienvenido. Nair, ella dijo que si Sí. queríamos leer Efesios 5:2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Exacto, por eso les dije que quería leerlo, que lo leyera, porque es exactamente lo que estaba diciendo Mm, Viviana, exactamente, ofrenda, ofrenda, olor fragante sí. al Señor, ¿no? Le Y la damos la muerte de su hijo. bienvenida a Ay, yo Mirella busqué, y a María Fernanda Ay, que ya han entrado. Fernanda. Buenas Buenas noches, bien, noches, un bienvenida. Bueno, abrazo a todas, bendiciones. bueno, y si yo, quieren Buenas comenzamos noches, con muchas gracias, con las bendiciones. 4C. A todas ustedes, cuando quieran participar, levanten la mano. Y vamos a empezar con las 4C, personajes. bien, Sí, hola, María Luisa.
No, María Juana, no sé Luisa. cómo se pone. Buenas Ya me olvidé noches. Yo Buenas de noches. las manitos. tengo la mano, bueno, que yo tengo la mano de María Luisa, de Viviana levantada. Y Amén, Juana, amén. Buenas noches. buenas Tengan ustedes muy noches. buenas noches, amigos. Sino que pasa que mi otro celular está fallando. Bueno, yo dentro de los personajes tengo acá a los hijos de Israel, a Aarón, sus hijos, Jehová y las generaciones. Esos son los personajes que tengo, estimadas. Viviana, ¿qué le Eh, agregarías? es Aarón y los hijos, porque la palabra Jehová no la encontramos, si no me equivoco. Sí está Viviana, Eh, sí está. ¿Está Jehová? Sí, Dios. Los hijos de Israel, Aarón, los hijos. Bueno, yo En el en pues el en versículo mi, versículo 21 está. 21. En el en 21 el, está. perfecto, entonces no dije nada. Ah, tenés mucha razón. Disculpen, disculpen, disculpen. Perfecto, muy bien. Bien, me Delante de parecía, Jehová, sí. por Sí. eso. Bueno, pero yo pienso que también esas instrucciones se las estaba dando Moisés. Así que, y Moisés tenía que estar ahí, porque era el quien le daba todas las instrucciones, el Señor. Sí, pero no está No, explícito, está no está implícito. explícito. Sí, claro, Claro, exacto. Por eso digo, No, no pero está. el 21 está explícito en el 21. claro, dice Jehová, pero no dice Moisés, o sí. No Pero que Estoy, habla no, de ahora delante sus de hijos. Jehová desde la tarde hasta la mañana. Ah, no habla de Moisés, sí, No, no, no no, habla no de dice algo Moisés. así. Yo lo relaciono porque todas las instrucciones fueron dadas a Moisés. Por claro, eso sí. Ajá. lo puse como personaje. Muy bien, seguimos con los objetos. Acá hay para entretenerse. Eh, yo no sé cómo encontrar la Bueno, manito, por eso levanto la bueno, mano. Juana, Bueno, sí, Juana. los objetos, altar de bronce, de madera, cuernos, rejillas de bronce, calderos, paletas, tazones, garfios, braseros, patio, cortina de lino, columnas de bronce, capiteles de plata, basas de bronce, los colores que hablan sobre el azul, el púrpura y el carmesí, estacas, clavos, Bueno, herramientas, la tienda también de de- campaña, el aceite de oliva puro y las luminarias que con el aceite hacían, me imagino, la luz, producían la luz. ujú, Y también encontré qué significaba el aceite de oliva, simboliza el Espíritu Santo, simboliza la luz de en medio de la oscuridad. Me pareció muy interesante eso. ¿Qué simboliza el ujú. aceite puro de oliva? No sé si Claro, alguien la más unción, encontró más objetos. eso sí, es la unción. El En la aceite de unción. oliva es la unción. Del Espíritu Es de Santo, sí. oliva de primera machacada, quiere decir que no está industrializado. De primera machacada, se machacaba el olivo y de ese aceite salía Ah, el aceite virgen, como se llama, ¿no? Ajá. claro. Que Y con sería de eso se la primera ungía. prensada que se dice ahora en San Juan, me dicen que el aceite virgen, extra virgen, es de primera prensada. Claro, es lo mismo, No, exactamente. o sea, claro, Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que pasa es que el mundo no lo reconoce. Es así. exacto. No, aparte, que cuando se ungía un rey, se ungía con aceite, era ese aceite. Claro, Por eso entonces, ese significado también de la unción del Espíritu Santo, porque claro. David Y los decía que no colores. tocaría el ungido de Jehová. Entonces tenemos ahí también otra muestra Claro, del valor. claro. El Y los sacerdote iba con colores, el cuerno, el sacerdote sí. iba con los cuernos, por ejemplo, cuando fue a ungir a David, iba con el cuerno y le presentaban los hijos y él decía, este no es, este no es, este no es, ¿y a dónde está? Y no, el más chico, está con la oveja, bueno, vamos. Y era ese, era David. Entonces ahí fue ungido.
Fue ungido, pero no fue llevado al trono en ese tiempo. No, Dios ya lo había pasaron, ungido y era, claro, pasó mucho tiempo para que él asumiera como rey. sí, como 40 Sí, años, ¿no? No sé, No sí. sé los no, años, no sé no, los pero años. fueron mucho, porque él era joven ahí todavía, Sí, cuando peleó con Goliat. Era un sí. muchachito, era un muchacho. Ujú. Bueno, seguimos al otro punto. ¿Dónde? Y en el Éxodo, Nair. Seguimos en el Sí, Éxodo. claro, pues, seguimos en eso. ¿Cuándo? Y el cuándo es después de darle los datos en el monte de Sinaí. Después de Porque los primero 40 en días y 40 noches, ¿no? claro, estuvo ahí Moisés y después de que subió Moisés al monte y estuvo ahí el Señor con él, así que vamos a decir que fue en ese tiempo cuando Moisés estuvo con el Señor por segunda vez Con en el el monte. Señor, por eso, exacto, sí. Y fue donde le dio las instrucciones, vamos a decir. Y Claro, que le la, mos- la otra pregunta, no hay mucho para escarbar ahí, más o menos siempre estamos en el mismo círculo, ¿no? Siempre estamos en el Éxodo, en el monte y las instrucciones del Señor para soltar. ¿Se soluciona el problema? Bueno, primero sería cuál es el problema, que en eso Sí, lo ¿cuál es el saltamos. problema? Perdón, me confundí yo. Sí. ¿Cuál es el problema? Y seguimos estando 3 capítulos en lo mismo. Es conseguir los materiales, quién va a hacer uso de mano de obra a todo lo que Dios reclamaba. eh, el pueblo iba a cooperar con lo que Dios pedía, ofrenda a mí. Recuerdan que en 2 capítulos atrás dice, pide a todo varón que me ofrenden a mí". Ujú. Entonces seguimos con toda las demandas del Señor, pero todavía manos a la obra no hay. María Fernanda No, levantó la mano, a ver si ella puede aclarar un poco este panorama. Hola, mis escuchamos. amadas hermanas. No puedo aclarar el panorama. Pienso que el problema fundamental aquí, sí, es lo que dice la profe Viviana, pero es espiritual, o sea, siempre es más espiritual que arquitectónico de las cosas que vayan haciendo, ¿no? Claro Entonces que sí. yo lo estaba analizando y era una pregunta de cómo puede un Dios perfectamente sano vivir entre un pueblo completamente pecador. Si Dios simplemente habitara en medio del pueblo, el pecado provocaría juicio inmediato, o sea, todo el mundo se moriría. Creo que el problema es eso, ¿no? La santidad de Dios que exige justicia y santidad pura para estar cerca de Él. Entonces, por eso es todo este tabernáculo con su atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y a mí me llama mucho la atención del lugar santísimo que todos estos lugares son como apartados por cortinas, ¿no? Y del lugar santo al santísimo es una cortina hermosa, ahí la describe de carmesí, de púrpura y de oro y bordados y todo. Sin embargo, era una cortina súper, súper, súper pesada. Incluso el sumo sacerdote, Aarón, que solo podía entrar una vez al año, tenía que ponerse unas como cascabeles en los piecitos para que los que estaban afuera poder escuchar lo que está vivo, porque era un lugar sumamente peligroso para todos los que somos pecadores. Entonces él tenía que expiarse a lo máximo que podía para poder entrar y los otros estaban como pendientes. Si escuchaban el cascabel, ah, sigue vivo, pero si dejaban de escuchar, estaban ahí como, ¿cómo lo sacamos? Entonces, me puse a investigar en algún momento, alguno de estos, no fue Aarón, no se sabe, pero quizás si se moría adentro, no era completamente el proceso de expiación y de pureza que necesitaba para poder entrar. Los que estaban afuera lo tenían que poquito más arrastrar, meter sus manitos y sacarlo así sin ver el arca. Entonces, eso me parece, o sea, la santidad de Dios. Nosotros no podemos acercarnos.
si no es por medio, ahora lo sabemos, por medio de Jesucristo. Pero todo el mundo que quiere y dice, ay, yo ya quiero ver a Dios, quiero ver a Dios, pero en la forma de Dios Padre, todo el mundo que lo ha visto, tenemos a Isaac, tenemos a Daniel, tenemos a Juan, todos caen a los pies. Ezequiel, todos se desmayan, es como que caen muertos. ¿Por qué? Porque no soportamos la santidad y ese creo que es el problema fundamental. Y por eso Dios está poniendo todo esta arquitectura del tabernáculo para que se puedan acercar un poquito a Él y sean conscientes de la santidad y el poder y el amor que Dios tiene para con su pueblo, ¿no? Muy bien, Bien. Para muy claro. completar lo que decía María Fernanda, los cascabeles iban en el efod, que era la túnica que ellos tenían, y llevaban a la cintura una cuerda atada. Cuando no escuchaban sonido, el sacerdote, sumo sacerdote, estaba fallecido, entonces de la cuerda lo sacaban. Ni siquiera las manos metían abajo de la tela, de la cortina. Lo arrastraban directamente con la soga. Y la presencia de los ángeles no soportaban, porque Dios Padre jamás se presentó a nadie. El ángel de Jehová es Jesucristo, que después es el ángel, es el príncipe, es el Hijo de Dios, pero se le dio nombre como Jesús una vez nacido. Pero antes era el ángel de Jehová, el gran yo soy. Siempre fue Cristo. Él se presentaba como ángel ese poder que él emanaba, solamente Abraham lo pudo soportar, porque Abraham habló con él cara a cara, con sus otros dos ángeles cuando fueron y que le A Sodoma, anunció que Sara Gomorra. iba a ser madre, que se rió Sara y le dijo, por causa de tu risa, tu nombre será Saraí y tu hijo se llamará Isaac, que significa risa, y después iban por Gomorra y Somorra, que Abraham le discutía, si encuentras 50, perdonarás la vida, si encuentro 50, sí les perdonaré la vida. Iba bajando, y si 40 y 30 y 20, y al final fueron 5, y de esos 5 quedaron 4, porque la mujer de Lot le dijo el ángel, corran y no miren hacia atrás, y la curiosidad de ella la convirtió en estatua de sal. Así que fueron 4 las mujeres, 4 las personas tres, miento, porque eh, eran Las 4 y se dos hijas. salvaron 3, las 2 hijas y Lot. Así que Tam- todo va con todo, todo se relaciona. Es impresionante cómo se relaciona todo. Así que muy bien, Además que el gracias María sacerdote Fernanda. tenía, como muy buena explicación. También tenemos que recordar que el sacerdote tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados. Claro, el primero que tenía que hacer Él tenía que sacrificio. hacerle, porque si no, no podía entrar. Claro, Eso es él lo hacía el sacrificio y era el primero que entraba al lugar santísimo. Y si a Dios no le agradaba el sacrificio del sumo sacerdote, chau. no podía entrar. No, moría. Tenían que asumir otro. Muy Exacto. bien. Sí, Mari de Chile. Sí, sobre una pequeña acotación, no sé si coincidan conmigo, sobre lo que acabas de decir, Vivi, sobre la esposa de Lot, más que curiosidad, fue desobediente. Y si ustedes se fijan o tienen no, o sea, tenemos claro, toda la palabra de Dios se basa en la obediencia hacia el Señor, que es lo que Él espera. Claro. Pero era tan curiosa, porque a ella le gustaba todo lo bueno, no quería vivir en el campo, quería vivir en ciudades. Entonces, su curiosidad, su parte la llevó a la Lo desobediencia, material. claro, y la desobediencia a Lo la material. muerte. Así que sí, Mari, es así, desobediente. Está bien, comparto con vos. Su corazón Claro, le seguía en importaba lo Sodoma. material que dejaba. Ujú, Perdón. le dolía todo eso. Ujú. Dejar lo que él ya tenía. Eso fue lo que la ambición, diría yo.
Por Así eso digo, es. este, no sé, no sé si hay algo más para contar, si alguien quiere aportar algo más. Ajá. Si no seguimos, Seguimos. bueno, se encuentra la solución. Y estamos todavía en la incertidumbre que no sabemos. Lo sabremos en los capítulos próximos. Próximos, exacto. Bueno, pasamos a los puntos principales, siempre digo yo. Mm. El punto principal, ¿qué piensan ustedes que era? Bueno, a ver, para simplificar un poco, Dios sigue dándole ordenanzas bueno, a Moisés. No está Moisés, es explícito, sabemos que es a él, pero como que Dios todavía le sigue dando instrucciones para el tabernáculo. María Perfecto. Luisa hasta levantó la mano. Bueno, María Luisa, Ya le pondría el atrio del tabernáculo. ujú. ¿Quién más? Lucy, María Yo, Fernanda, yo pondría las instrucciones que da Dios a Moisés para la construcción del tabernáculo. ujú. Porque no termina, ¿verdad? Porque sigue dándole instrucciones y vamos a seguir viendo los siguientes capítulos también. Y es muy, Claro, yo me pongo a pensar nomás todo lo que está ordenando y lo que lo van a hacer, pero con punto y coma. Porque fáciles podemos decir que antes, no sé cómo haría Moisés, ¿no? Tendría que anotar lo que le daba esas instrucciones y tenía que hacerlo tal cual decía. Eran esos hombres inteligentes, porque yo seguro me hubiera estado olvidando todas las instrucciones que nos da, hermanas, continuamente ahí. Juana está exacto. levantando Nair, la mano. sí, yo Juana le levanta. pondría, sí, las instrucciones divinas para Moisés. María Fernanda, Yo le Dolores puse, tiene Dolores, la mano. a ver, Pero primero de María Dolores. Fernanda. No, no, Ok, seguí tú y después sigue ella. yo le puse, Dios quería mostrar su presencia entre el pueblo. Sí, parecido a lo también, mío. está bien. Dolores Perfecto. también levantó su mano. Dolores, Y yo le pondría Dolores, yo les pondría los objetos del tabernáculo de Jehová. Muy muy bien, bien. lindo. Sí. Yo me puse la construcción del altar, acuerdo a lo que el Señor pedía. Esencial para la adoración y relación con el Señor. Porque fue como decía Fernanda, si no tenía un lugar donde él pudiera estar, dentro del mismo pueblo moriría todo el pueblo, porque todos somos pecadores. En cambio, así, protegía al pueblo de no hacerle daño. Digo, cuánto amor, ¿no? Cuánta cosa vemos en el Señor desde el principio de la creación hasta ahora. Porque en Génesis, cuando peca Adán y Eva, él hace el primer sacrificio, ¿no? Y ahí ya y pone la enemistad y ya nombra que va a venir un Salvador. Y acá está haciendo que él pueda, como dijo Fernanda, que me encantó la explicación que dio espiritual, que él iba a ser, él tenía que tener un lugar para poder estar con ellos. Y eso, por eso yo le puse para la adoración y relación con el Señor. O sea, todo eso era para que él pudiera estar con su pueblo. Sí, María Fernanda, tenés la mano levantada. Sí, es que lo que dice Nair me encanta porque estamos conectadas. Y es que Dios nunca ha necesitado una casa para vivir. Y Salomón lo reconoce siglos después en Reyes, en Primera de Reyes 8:27, porque ahí dice,
Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, ¿por qué el tabernáculo? Es lo que dice Nair, porque Dios nos ama tanto y quiso dar a Israel un lugar visible donde prometía encontrarse con ellos mediante los medios que Él mismo los estableció. Los sacrificios, el sacerdote, los sacerdotes, el proceso de sacerdocio y su palabra mismo. Entonces era una demostración de su gracia, de su amor. El Dios Santo deseaba vivir en medio de este pueblo pecador. Amén. Es que era una necesidad, hermanas, era una necesidad, como dicen, era una necesidad para que haga la edificación, ¿no? Para que sea una guía divina, también era para adorarle a Dios, a la luz perpetua de su presencia, a través del altar que Él ordena para que podamos acercarnos en ese tiempo. Ellos se podían acercar, que hoy nosotros nos acercamos a través de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Era una forma también de humanizar, ¿no? Al pueblo, Ujú. de que el pueblo tenga fe en Él, que era el único Dios y no había otro sobre esta tierra, diferente a los otros pueblos que eran idólatras. Entonces el, Dios siempre supo que el hombre en general necesitaba ver para creer. Entonces, cuando Moisés subió por primera vez a escribir las tablas y tardó 40 días, decían, está muerto, está muerto. Nadie creía. ¿Y qué hicieron? Hicieron orgías, hicieron un becerro de oro. Y mismo Dios le dijo a Moisés, baja, porque mira lo que hace tu pueblo, mira lo que hace tu pueblo, le dijo. Ni siquiera mira lo que hace mi pueblo, mira lo que hace tu pueblo. Eso le dijo. Y Moisés cuando bajaba y vio lo que estaban haciendo, rompió las tablas, porque era impulsivo. Y tuvo que volver a subir para hacer las tablas. Entonces, el hecho de que él, por ejemplo, cuando el pueblo mismo, cuando Dios hablaba, era un trueno, era un ruido tan espantoso que nadie toleraba ese ruido y todos huían. El único que escuchaba su voz era Moisés. Entonces, él se tenía que empezar a conectar con el pueblo que había sacado de la esclavitud. Por amor primero a quién? A Abraham. Él amaba a Abraham, mi amigo lo llamaba. Y la promesa, él no miente, le dijo, que iba a tener hijos como la arena del mar y como las estrellas incontables. Y tenía que cumplir esa promesa, aunque el pueblo sea un desastre. Él es Dios. Él no cambia. Él lo que dice lo cumple. Y hay que creerle. Entonces él tenía que, cuando dice la palabra, lo hago por amor a mí mismo, dice Dios, por amor a mí mismo, porque Él es santo, Él es perfecto y Él es soberano. Entonces él no iba a faltar a ninguna promesa porque es Dios. Entonces, por amor a mí mismo, yo voy a cumplir, a pesar de que no se lo merecen. Por eso cuando vemos en el Evangelio, en Juan dice, y Dios amó de tal manera al mundo que envió su único Hijo unigénito para que nadie se pierda, ¿verdad? Para que todo el que creyere sea salvo y tenga vida eterna. Pero termina diciendo el versículo, mas el que no cree ya está condenado. Así que pongan un paréntesis ahí. Él viene para el que cree. El que no cree ya está condenado. No hay acepción de personas y tampoco hay la predestinación. No existe la predestinación. Hay mucha gente que dice, porque está predestinado. El Señor ya eligió los que se salvan. Mentira de Satanás. Dios vino para el mundo entero en todas las épocas, en todos los tiempos, pero para el que cree, porque no se puede agradar a Dios si no tiene fe.
Entonces, la fe es fundamental. Los judíos, desgraciadamente, ellos no tenían la fe, porque tampoco tenían la unción del Espíritu Santo. No tenían la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la gracia de tener el Espíritu Santo, porque tampoco hubiésemos creído. Como no creían los discípulos en el primer tiempo, veían y no entendían, escuchaban y no oían. ¿Cómo podía ser que sean tan torpes? ¿Cómo podía ser que no entendieron? Cristo estaba en plena ascensión y le preguntaron, ¿Dios va a establecer el reino? Veían que el Hijo de Dios, el único rey, subía al cielo en cuerpo y ellos le pedían un rey para esta tierra. No había lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la conversión que nos da el Espíritu Santo. Ellos no creían porque no tenían el Espíritu Santo. Cuando fueron bautizados y fueron con el Espíritu Santo, entonces ahí ya cambió. Cambió Pedro el discurso, después de Pentecostés, cambiaron todos los discursos. Pero antes no, antes estaban sumidos, escondidos por miedo. Sí, María, Mari, te doy la palabra. Y, eso eh, quiero corroborar contigo, efectivamente, el Espíritu Santo en la Sí, tierra no estaba hasta cuando llegó en Pentecostés recién. claro, claro, ¿Cuál? claro. Porque Jesús le dice a los discípulos, no los dejaré huérfanos. Le pediré al Padre que envíe al Consolador, que los Juana guiará está a toda levantando la la verdad. mano. Sí. Juana, tú No, querés Mari, hablar, ¿verdad? ¿quién? Juana, que si levantaste la mano me pareció a No, mí. No, ¿No? dice Ah, no, bueno. no, no. Como sé que la Era María levantaste hace... Fernanda. María María Fernanda, ajá. Fernanda. Bueno, dejo la palabra, sigan, aporten, ¿no? No, Bueno, eso, bueno. para redondear eso, eh, nosotros tenemos la gracia, no solamente de la gracia del perdón de nuestros pecados, pero también la gracia del Espíritu Santo, que nos da la fe, que es un don, que genera fe en nuestros corazones. Si no, seríamos iguales. Exactamente iguales. Por eso el bautismo es lo principal. La gente se niega con las nuevas doctrinas, que hay que bautizarlos de grande, que tiene que tener entendimiento. El bautismo es Bueno, mañana generado compramos por comida o no, Dios. ¿Cómo? porque ahí podemos hacer arroz y comemos ahí. No entendí. Así que bueno, por favor sigan aportando porque yo no termino más. Perdón. No, está bien, bueno, aprendemos pila, eso es lo importante. Yo sigo con la pregunta. ¿Qué pecado ven en la historia? Y confieso en mi vida. Creo que no hay un pecado explícito, exacto, que diga en la Biblia que pecaron tal y tal cosa, no se encuentra eso. Pero sí podemos hacer preguntas. Yo me hice la pregunta, ¿el pueblo haría las cosas por su propia voluntad, por amor al Señor, o simplemente para cumplir las órdenes, cumplir con sus instrucciones? Esa es una pregunta que me hago a mí misma y que le haría al pueblo. Si ellos hicieron todo por amor o simplemente porque estaban bajo la ley y tenían que cumplir lo que Aarón decía. Bueno, voy a empezar por la primera, que fue Mari, que levantó la mano. Sí, yo pienso que el problema tiene que ver mucho con los capítulos anteriores, la posible problemática de ver quiénes aportaban, quiénes donaban, quiénes, dada la templanza de los judíos en el sentido de que tenían su forma de ser y eran rebeldes en el fondo, porque si me preguntan a mí, yo considero que el pueblo de Dios de esa época era bastante rebelde, o sea,
se veían como obligados a tener que callar en un minuto dado, dadas las reprensiones de Moisés, hacerlos ver lo ingratos, los desagradecidos que eran con Dios. Por ende, yo siento que seguimos con el mismo problema respecto eh, este capítulo versus los anteriores de que pudo haber sido un problema. Esta es como la tercera, porque aquí estamos hablando de otros materiales además de los anteriores. Entonces, yo me imagino a un judío decir, pucha, de nuevo nos están pidiendo material. Me imagino yo que ese pudo haber sido un problema. Claro, sí. María Fernanda, después te dejo Viviana. María Sí, Fernanda, sí. Sí, y yo pienso que, como dijo bien Nair, no vemos aquí un pecado específico. Yo veo más bien la indiferencia hacia la santidad de Dios. Yo aquí analizo y veo que no todos tomamos tan en serio el pecado como Dios lo toma. Con frecuencia nosotros pensamos, ah, es solo una mentirita pequeña, no pasa nada. Todos lo hacemos o no tiene importancia, es pequeñito lo que hice. Dios me perdonará de todas maneras. Pero aquí en Éxodo 27 nos está recordando que cada pecado tiene un costo. Por eso existía el altar de los sacrificios. Cada vez que un israelita llevaba un animal al altar, el israelita veía a un ser inocente que moría por causa de su pecado. Entonces Dios estaba enseñando que el pecado trae muerte. Entonces todo eso está anunciando el sacrificio de Jesús. Y no tenemos que tomar a la ligera el pensamiento. Sí, si bien Dios nos renueva de bendiciones todos los días y nos está perdonando constantemente, de nosotros también tener esa conciencia de que, ay, ya no voy a pensar mal, ya no voy a pensar lo peor, porque nos pasa, y eso es como que un fruto del Espíritu Santo, tener ese dominio propio, ¿no? Entonces, entre más practicamos esto de no estar pensando mal, de no estar pecando a cada rato, es como que Dios también nos fortalece. Y otra cosa que también me causó también impacto es que descuidamos la palabra. Dejamos de leer la Biblia durante días o semanas, oramos solo cuando tenemos problemas, participamos en estas enseñanzas cuando nos acordamos, cuando queremos y damos muchas veces prioridad a otras cosas. Entonces, a mí me ha dolido no estar en contacto estos domingos y digo, no, pero es por causas mayores, pero digo, no, es mi compromiso, es por amor que yo lo quiero hacer. Entonces, eso, ¿no? Lo dejamos, permitimos que a veces el trabajo, las ocupaciones, que la familia ocupen el lugar que le corresponde a Dios, que siempre tiene que ser el primer lugar. Entonces, esos pecados pienso que existían ahí, siguen existiendo y también los confieso en mi vida hoy. Viviana, Bueno, sí, yo comparto mucho con María Fernanda y sí, y comparto sobre todo que es espiritual. Y sí, uno tiene que analizar la matanza de animales que hacían una vez al año. Era impresionante. Y pero también acá no habla, pero cuando lleguemos a la parte de la matanza, cómo tenían que hacer los sacrificios, era impresionante el trabajo que tenían que hacer, porque eso se quemaba. Ciertas partes del cuerpo se quemaban para que se consagraban al Señor. Entonces, claro, el pecado está, porque Dios tuvo que mandar a hacer el tabernáculo para estar en presencia del pueblo, pero el pueblo para acercarse a Él tenía que hacer sacrificio. Era imposible acercarse a Dios sin hacer un sacrificio. Siempre era derrame de sangre inocente, el chivo expiatorio. ¿M? Y los animales tenían que ser también elegidos y perfectos y sin mancha y de un año. No podía ser ni cualquier cabrito rengo ni manchado que le falte una oreja. Tenía que ser lo mejor y muchos no llevaban lo mejor, llevaban lo peor. Así como hacía Caín. Caín no llevaba la mejor ofrenda la llevaba Abel. Entonces, si vemos el pecado está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y sigue y va a seguir hasta que venga Cristo. No hay otra.
Y nosotros vamos a seguir pecando hasta que dejemos este cuerpo de carne pecaminoso y pasemos a la mejor vida en espíritu. Así que es así y que somos olvidadizos, infieles. En su mayoría somos todos, un 100% olvidadizos, infieles, porque no somos fiel a Dios. Pero Él sí se mantiene fiel a cada uno de nosotros. Eso quería aportar. Sí, Gracias. Vivi, Mari, está buena su explicación, pero acá hay una cosa que les quiero aclarar. El único que fue perfecto fue Jesús y nosotros nunca vamos a ser perfectos, porque siempre vamos a cometer pecado. Pero Sí, en nosotros esta tierra sí. si reconocemos cada día que hemos pecado en pensamiento y obra, el Señor nos conoce. Él sabe nuestros corazones, Él sabe en qué momento le vamos a fallar. Él conoce. Pero hay un versículo que siempre está donde dice, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna, que Él nos regaló a través de su muerte, porque Él fue el Cordero Pascual, que antes lo hacían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue Jesús. A través de su muerte nosotros tenemos entrada al reino de los cielos a los que hemos creído. Aparte del otro punto que te quería explicar, que nos estabas diciendo, mira, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y hay una parte donde habla en la Biblia, en toda parte habría contradicción, ¿verdad? Porque dice, nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, sus hijos. Realmente porque no todos van a creer en su palabra, pero el Señor conoce quiénes van a creerle, quiénes son sus verdaderos hijos. Y la palabra no llega a cualquiera, hermana. Y la palabra llega a sus verdaderos hijos, a los que realmente han creído en Él. Porque dice, somos como multitud de arena. Y de esa multitud de arena, sus hijos están brillando, hermanas. Y ahí cuando nos da a nosotros, creemos por fe. Por eso en Hebreos 11 dice, nosotros hemos creído por fe, por la certeza que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. A través de eso el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros hemos reconocido que Cristo murió en la cruz por nosotros. Por su sangre nosotros somos salvos, hermanas. Y eso siempre hay que tenerlo presente, porque si no estaríamos como los religiosos, o como los judíos, teníamos que agregar algo para ser salvo. No, Él nos amó, no es que nosotros le amamos. Él nos buscó, no es que nosotros lo buscamos, hermanas. Siempre hay que enfocarnos en el Evangelio, hermanas, y la ley. A través de la ley nosotros hemos conocido el pecado. A través de la ley, porque si no, no hubiéramos conocido. Es muy bonito seguir estudiando, me gusta lo que comparten, hermana Vivi, María Fernanda, todas mis hermanas. Yo escucho y la verdad que me edifica y bastante me alimento de cada una de ustedes. No soy mucho de hablar. Cuando están hablando ustedes, me gusta oír, escuchar y meditar, hermanas. Eso quería compartirles. Pero yo te, estábamos en el pecado, Lucy. No estábamos en el Evangelio, por eso estamos Sí, batallando Vivi, con el sí, pecado. Por sí, eso Vivi, sí, sí, no llegamos al sí, sí, ya Evangelio. los entiendo. Y No comparto hemos eso que llegado, vos pero decís, que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo y que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, pero no tenemos la creencia de la predestinación. Eso no, no. porque Él vino por todos. Por supuesto que Él conoce los corazones de nosotros. Y a veces somos pecadores y negamos a Cristo y capaz que 10 minutos antes, mal, reconocemos, porque a veces ahí toca el corazón el Señor. Entonces no podemos saber cómo Él obra. Él obra conforme a su propia voluntad, ¿verdad? Que es soberana. Pero no tenemos la doctrina de predestinación. No. No, Él vino para no. salvar todo el mundo, pero sí que somos escogidos, sí, porque Él nos llama a todos por igual. Lo que pasa es que los Así es. corazones se endurecen. Bueno, gracias.
Me pareció ver la mano de Mari de Chile. Sí, Mari ¿Puede quiere ser? hablar. Sí, Aprovecha, Mari, que nos callamos. recordar, recordar que en aquellos tiempos el Espíritu Santo no estaba, por ende el pecado era más en cantidad, más en gravedad, más en todo. Y eh, volviendo a la pregunta, ¿qué pecado vemos? Insisto, o sea, a pesar de todo lo que han dicho, sí, pero yo trato de ser como más focalizada en el sentido de a la pregunta misma, el temperamento del pueblo de Dios era muy especial y lamentablemente muy desobediente. Eso. Sí, Yo lo que quería cortar fue lo que habló María Fernanda, que habló del pecado, de que todos mentimos. El pecado es la muerte, ¿no? Según la Biblia, pero también el pecado, todos son pecados. No hay pecado grande, ni pecado chico, ni pecado mediano. Todo es pecado. La diferencia está en las consecuencias del pecado. Una cosa es que yo digo una mentira a un vecino y no va a tener las consecuencias tan graves como si yo digo una mentira en el juez, que estoy dando falso testimonio. Ahí ya las consecuencias son diferentes. Yo puedo ir presa por faltar a la ley. Entonces, las consecuencias del pecado son diferentes de acuerdo al pecado, pero el pecado siempre es pecado. El pecado siempre es pecado. La diferencia está en eso, en la diferencia de las consecuencias que tenemos cada uno, por cada pecado. No es lo mismo dar una mentira, como decimos, una mentira piadosa, que no existe, pero decimos, por lo menos en mi país, dice, es una mentirita piadosa que dice. No, de piadoso no tiene nada, es mentira. Pero las consecuencias son pocas. Pero si yo miento a un juez sobre una persona dando falso testimonio, yo puedo ir presa por dar un falso testimonio a la jueza. Sí, Mari, te veo la mano. Es que esas No son le las estoy dando consecuencias. no te estoy dando lo que hay. Efectivamente, no hay pecado ni pequeño ni grande, es el mismo pecado, por ende no faltamos igual Ujú, al mandamiento. exacto. Ah, bueno, bueno, no sé si pasa. alguien más quiere agregar algo más sobre el pecado. Si no, pasamos a la otra pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Y qué le pediría a Dios? Y el amor de Dios se puede ver, bueno, yo lo veo en hacer Por un capítulo. tabernáculo tan hermoso, ¿verdad? Tan hermoso, tan preparado, tan diseñado, tan con esos colores, con esos querubines que iban a estar ahí, con el oro, la plata, el bronce, el cobre, la madera de arcasia, con la vestimenta que todavía no llegamos, pero bueno, lo vamos a estudiar en los capítulos que vienen. El amor de Dios está ahí en diagramar todo, en querer estar junto a su pueblo, a pesar de que Él es santo, eh, que siempre Él quiso estar. Él hizo al hombre y la mujer para tener familia, para que habitara sobre este mundo y bueno, las consecuencias eh, fueron malas, rebeldes y el mundo sigue así, no ha cambiado nada. Ahí evoluciona la tecnología, la ciencia, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo que hace 2000 años atrás y más también, porque se cometen homicidios tremendos, así que, pero el Señor perdona y sigue perdonando y a todo aquel que se acerca con un corazón arrepentido y humillado. Gracias a Dios que tenemos ese perdón a través de Cristo, ¿no? A María través de... Fernanda levantó la mano y Juana también. Sí. Bueno, María Fernanda hace rato tiene la mano. Después vas tú, Juana. Sí, María Yo veo el Fernanda. amor de Dios en el 20, versículo 20. Ujú. Dios, guía y presencia de Dios en medio de su pueblo, cuando les pide que lo del aceite de oliva puro para que ilumine ese tabernáculo. Como que Él está, ese amor que siente no solamente a su pueblo, sino a nosotros, sus hijos, está ahí.
Perfecto. María Yo lo Fernanda. veo, yo lo veo, hermanas, no le he puesto mi manito porque mi celu se está colgando, hermanas, así es que me van a perdonar. Y después continuar con María Fernanda. Yo lo pondría, hermanas, el amor de Dios en esta historia, en todo el capítulo, porque nuestro Señor También. está dando instrucciones cómo van a hacer para que Él esté ahí, porque antes se sentían solos. Y al ver que está, cuando Él ordena para que haga para que haga el altar del bronce, o sea, para que haga todo, lo edifique, Él iba a estar ahí. O sea, no iban a estar solos. Y yo veo el amor de Dios en todo ese capítulo, hermanas, en todo el capítulo de todas las instrucciones, desde el 21 que empieza, cuando le empieza a dar las instrucciones a Moisés, yo le veo el amor de Dios, porque nos ama, hace tantas cosas y todo perfecto, todo hermoso. A veces nos ponemos a pensar lo que tanto amor tiene hacia la humanidad y no quiere que nadie nos perdamos. Él hace tantas cosas y a pesar de eso el hombre lo niega. A pesar de eso no se contentan con lo que él hace. Eso quería compartirles, hermanas. Ahora sí. Te toca María Fernanda. Ahora sí. Ahora Fernanda, sí. perdón. No se preocupen, mis corazones. Sí, este capítulo yo lo estaba imaginando porque a mí me encanta ponerle rostros y imaginarme los escenarios. Entonces, a mí me gustó ver el amor, como bien lo dice Lucy, como bien lo dice Juana, en todo el capítulo encontramos el amor. Sin embargo, yo me focalicé en la parte de Éxodo 27, 20, 21 que dice la lámpara que nunca debía apagarse. Entonces, yo me estaba imaginando entrar, cómo habrá sido en el tabernáculo en medio de la oscuridad en la noche, porque hoy tenemos luz eléctrica, pero en ese momento no tenían luz, ¿no? Entonces, toda oscuridad en el desierto, afuera solo arena, viento, frío, incertidumbre. No sé si a ustedes se imaginan estar en un desierto, en una larga travesía. Entonces, pero al cruzar ese lugar santo, saber y ver que hay una lucecita permanente encendida. Entonces eso como que movió el corazón. Entonces no es una llama cualquiera, es el recordatorio constante de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Por eso Dios ordenó que la lámpara nunca se apagara, no porque Él necesitaba luz para ver, sino porque su pueblo necesitaba recordar que Dios seguía ahí con ellos. Entonces, cada llama que ardía decía silenciosamente, y yo me imagino que decía, no están solos, yo estoy aquí con ustedes, en esta luz yo me muestro, aunque el camino sea difícil, mi presencia los acompaña. Entonces, qué hermoso es pensar que mientras Israel dormía, esa lámpara seguía ahí brillando. Mientras nosotros nos vamos a dormir, Dios está ahí cuidándonos, porque mucha gente no va a despertar. Nosotros nos levantamos y los que se acuerdan y oran y dicen gracias, pero mucha gente se acuesta a dormir sin saber que a lo mejor en la noche ya no va a estar. Entonces, mientras el pueblo enfrentaba temores, dudas, cansancio, la luz continuaba encendida como una promesa viva de que Dios está ahí siempre fiel. Pero esa luz también apunta a algo mucho más grande. Siglos después, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Entonces, Cristo es la verdadera luz que nunca se apaga. A veces nuestra fe parece débil. Hay días en los que el miedo, el dolor, el pecado o la incertidumbre obscurecen nuestro corazón. Sin embargo, la luz de Cristo sigue brillando. Su amor no disminuye cuando nosotros somos débiles. ¿Sí? No disminuye, no depende de nosotros, porque su gracia no se apaga cuando nosotros tropezamos, pecamos, mentimos, nos caemos todos los días. Él continúa siempre buscándonos, Él continúa siempre perdonándonos y guiándonos por medio de su palabra. Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia, no solo estamos leyendo un libro, estamos acercándonos a la luz de Dios. Entonces esa luz que ilumina nuestro camino fortalece nuestra fe y nos recuerda que nunca caminamos solas. Eso, compañeras. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que estoy un poco con Lucy, ¿no? Que todo el capítulo refleja el amor de Dios.
pero pienso que refleja más el amor de Dios, la preocupación de querer estar en medio de su pueblo. El Señor quería tener comunicación con su pueblo y hoy en día lo tenemos, porque gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, la tenemos continuamente, ¿no? Eso depende mucho de nosotros, de lo que oramos o lo que pedimos o lo que hablamos con el Señor y de cuánto leemos la Biblia o cuánto aprendemos de ella para nuestra vida. Yo en este momento le pediría al Señor que Él me enseñara a ser más comunicativa, no solo con mis hermanos, sino también con Él, adorarle más intensidad, con más amor, con más precisión, orarle, no para pedir, sino para dar gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer, porque Él hace todos los días algo por nosotros. Él sabe de cuántas cosas nos libre y nosotros no lo sabemos, pero también sabemos que tenemos un final con Él y eso es lo que nos mantiene en pie y el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes para no caer, porque tenemos que tener cuidado de no caer. Que Él nos dé la fuerza para seguir adelante y confiar que las promesas de Él son sí y amén. Eso era lo que quería aportar. No sé si alguien quiere agregar algo más. No sé, hay una persona acá que yo alcanzo a leer, Sánchez es lo que alcanzo a leer el nombre, no sé si Mirella puede ser, que no la he Sí, oído hablar en Mirella. toda la noche. No la vi, no la vi participar y no sé si podrá decir algo, si puede hablar o no, porque a veces no anda bien los micrófonos, eso también sé, pero no quiero pasarla por alto, que la estoy viendo y que me gustaría si pudiera compartir algo que sea. Oh, sí, Hola, Mirella, abrí el micrófono, hermana. no se ve que no ¿Querés puede. Mire- Sí. Mireya, Sí, se ve que no puede abrir el micrófono, se ve, porque estuvo toda la clase, yo lo observé, Sí, ella quiso sí. al principio y no pudo, y se ve que tiene algún problema. Bueno, igual es bienvenida y bendiciones para ella también. No sé si alguien quiere agregar algo, qué peticiones tienen. Buenas Sí, noches, yo qué la... pena, Ahí está, hermana. qué pena que Bueno, no podía abrir el micrófono, pero sí, me ya imagino, lo abrí. Muchas gracias bueno. a usted, yo las he estado escuchando. Me parece muy Ujú. interesante escuchar la palabra de Dios. Pues yo soy nueva, yo casi no conozco la Biblia y eso, pero he estado empeñada en aprender. Por eso me quedo escuchándolas. Perfecto, Pero acá hermana. todos aprendemos acá, no solo tú, todas. Todas Amén. estamos aprendiendo, Gracias, Así todas. es. Bienvenida. gracias, gracias. Bueno, es lumbrera mis pies tu palabra y más dulce que la miel en mi boca. Eso dice la Biblia sobre la palabra de Dios. Hay una canción. Es lumbrera a mis pies tu palabra, más dulce que la miel en mi boca. Esas son las palabras del Señor. Es lumbrera, los ilumina nuestro caminar y son dulces como la miel en nuestra boca, ¿no? Me hiciste amén. Eso. acordar una Amén. canción que cantaba mi nieto cuando tenía 3 añitos, 4. Jesucristo es más dulce que la miel. Mm, Y él le cantaba, Jesucristo es para mí más dulce que la miel. Y me hiciste acordar, no me acuerdo de toda la canción, pero tenía 3 añitos mi nieto cuando cantaba esa canción. Claro, Y me dio, tolerícelo. ¿no? Sí, la verdad que la palabra del Señor, Cristo es dulce como la mía, porque el amor de Él lo sentimos constantemente todos los días, porque todos los días Él está con nosotros ayudándonos
en las enfermedades, en las adversidades, en los problemas familiares. Siempre buscamos la paz, porque dice, tendremos aflicción en el mundo, ¿no? Pero confía, yo he vencido al mundo. Mis pasos dejo, mis pasos Amén. doy. Y eso es importantísimo también. Bueno, hermanas, yo no sé si hay algo más, si no, Hay una alabanza, hermanas, de él. Tu amor por mí es más dulce que la miel, así se llama. Tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva Nueva cada día. cada día. Es por eso que te canto, es por eso que te alabo. ¿Qué más? Es por eso que decir, es Doy. hermoso, hermanas. Todo mi ser. Es precioso esta alabanza, hermanas. Mira, ¿qué vamos a hacer? La próxima siempre hay que poner una alabanza, hermanas, hay que cantar. No nos importa que cantemos Tienen que enseñar, yo no sé ¿Cómo se poner las alabanzas. No, Acá. igual podemos cantar a capela, como estamos cantando ahora. Y nos acordemos y que tengamos una y listo, y cantemos, hermano. Para nuestro Padre lo hacemos con amor al Señor. Le dediquemos Muy una bien. alabanza. A lo Sí. mejor en la semana nos mandan la canción para aprendernos en toda la semana y cantar el domingo. Ahí está. Buenísimo. Y esa es cantamos buena todas idea. juntas a capela. Muy buena Sería idea. la Claro. mejor. Sí. Mejor Muy que buena escuchar idea. el audio. Sí, sí, es Bueno, mejor así. cantar juntas. ¿quién va a cerrar? Así cerramos Lucy la dije grabación yo. y después si quieren Sí, seguir, seguimos, pero Lucy, cerrar, Lucy hermana. tenía el cierre. Sí, yo voy a cerrar, hermanos. Bueno, Perfecto. bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por este hermoso día que nos regalaste, Señor. Gracias por este tiempo que permitiste nuevamente juntarnos con tus hijas, Señor, de diferentes sitios, papá, y nos haces unir en un solo teléfono, bendito Dios. Qué bendición, Señor. Cuánto nos amas, Señor. Cuánta bondad, cuánta misericordia tienes para cada una de nosotras, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Te agradezco por todo lo que nos das, Señor. Te agradezco por tus palabras que nos das cada día, Señor. Nos animas, Señor, a seguir adelante. Nos haces ver tu amor, Señor. Cuánta plenitud, Señor. Cuánta hermosura, papá. Nos llenamos de gozo cada una de nosotros al saber que no estamos solas, Señor. Sí, Señor. Porque tú estás cada día, Señor, con nosotros. Y tu palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, papá. Gracias por todo lo que nos has dado hoy, Señor. Y te pido, Padre amado, por cada una de tus hijas, Señor, que tú las sigas bendiciendo, Señor, y que esta semana, Señor, sea de mucha bendición para cada una de ellas, Señor. También te pido por su salud, por su economía, Señor, por todas las cosas que tienen cada una de mis hermanas, Padre Santo. Te dejamos esta noche, Padre bendito. Te rogamos también por los que no han entrado, Señor. Solo tú conoces, papá, su necesidad, que no han entrado mis otras hermanas, bendito Dios. Y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, Bueno, se da por terminada la reunión de esta noche. Será hasta el próximo domingo. Muchas bendiciones para todas ustedes. Y Vivi, bueno, no estamos. antes de nada, Vivi, ya voy a pasar la Sí. relación de las que vamos a empezar de nuevo. Ya voy a Bueno, incluirlas a las que están entrando. Bueno, voy a cerrar la grabación y seguimos en línea. Dale, Vivi. Dale. Buenas noches, que Buenas tengan noches. una hermosa semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.